en atención al orden del día modificado, de conformidad con lo señalado en el memorando número AN-PRPC-2024-0029-M, que señala, dos puntos, en cumplimiento del cronograma de trabajo aprobado por esta comisión, se recibe en comisión general a los siguientes representantes de la sociedad civil y academia. 2.1, PhD Francisco Javier Paredes, especialista en Derecho Internacional Económico. Hasta ahí la lectura del modificado. Gracias, señorita secretaria. Le invitamos a acercarse, por favor, al PhD Francisco Javier Paredes, experto en Derecho Internacional y Económico, que forma parte de los comparecientes carácter de expertos para darnos sus aportes. Le recordamos a los colegas legisladores que al tratarse de una comisión general no nos podemos retirar hasta que concluya. Tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Estimados asambleístas, es un honor para mí comparecer ante ustedes el día de hoy para transmitirles un poco de cómo nosotros los internacionalistas vemos este tema, darles quizás algunas herramientas que les puedan servir para las decisiones que quieren tomar y unos tips en cuanto a cómo opera el derecho internacional y el derecho interno y cómo puede integrarse esta reforma normativa constitucional dentro de lo que es el referéndum dispuesto por el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. A lo que me voy a referir en general son asuntos de geopolítica, del derecho internacional, de cómo a través del derecho internacional se expone un prisma un poco distinto de que a veces uno puede tener desde el derecho local. Y esta primera filmina para mí es muy importante. Miremos, porque siempre estamos pensando en Estados Unidos, entonces me he concentrado en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿en dónde tiene sus bases? Uno pensaría que las bases estadounidenses están en países en vías de desarrollo y no es así. Las bases militares de Estados Unidos están principalmente en Europa y en Asia. Miremos qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el gasto militar que tiene Estados Unidos de sus bases militares. Son, al año pasado, 887 mil millones de dólares. Eso es lo que Estados Unidos invierte en sus bases militares. Y miremos solamente cuánto ayudó a Ucrania el año pasado. El año pasado aportó 19.900, casi 20 mil millones de dólares entre equipamiento, armas, equipos de defensa, equipos de seguimiento, de rastreo. Es decir, apartándonos por un minuto de lo que es estrictamente legal, yo como experto en Derecho Internacional Económico, quiero aportarles la economía de esta operación. ¿Qué tanto podría Ecuador, en caso de que estos acuerdos pasen por los filtros de la Asamblea Nacional y pasen también por el filtro de la Corte Constitucional, podríamos nosotros beneficiarnos para esta lucha que tenemos contra el narcotráfico y el crimen organizado? A la siguiente, por favor. Para resumir en dónde realmente están las bases militares, tomamos el ejemplo de Europa. Este es un cuadro finalizado hacia el año 23, no está actualizado el día de hoy, pero nos da un buen indicador de qué es lo que sucede. Alemania, que no es un país en vías de desarrollo, que es la tercera potencia del mundo, tiene al 2023 123 bases militares estadounidenses. No vamos a suponer que Estados Unidos está aprovechándose de la soberanía y demás alemana, porque más bien el enfoque ya no es un enfoque de guerra, es un enfoque de cooperación internacional y ahí es en donde tendríamos tal vez que enfocar nosotros para que los acuerdos que sean aprobados, tanto por el Ejecutivo como por ustedes, busquen un nuevo reenfoque hacia qué nos tiene que servir este tipo de acuerdos. También está Italia con 49 bases militares, Reino Unido, otra de las grandes potencias, con 23 bases militares, y en general nosotros podemos ver que hay un gran despliegue ahora en la parte central de Europa y desplegándose hacia poco hacia Turquía ya con 12 bases, con 35.000 efectivos en Alemania, por ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí simplemente el aporte académico, hay entre varios autores, destaco lo que dice Sebastián Viltar, que efectivamente al inicio estas bases militares tenían un fin, digámoslo así, colonialista, para perseguir la doctrina Monroe, para poder participar dentro de la Guerra Fría y tenían unos intereses de geopolítica bélica. Al día de hoy esto ha cambiado. Tanto la doctrina como la propia política, de esto se desprende que lo que sucede al día de hoy es que estas bases nos ayudan para controlar
drogas, nos ayudan para controlar terrorismo. Al menos eso es lo que ha sido las experiencias en aquellos países que han tenido bases militares. Miremos, por ejemplo, el caso de México, que es el más lamentable de todos. No hay bases militares de Estados Unidos ahí. Cerca de 200.000 muertos en los últimos 6 años, víctimas de la violencia de los grupos organizados. Y no estoy diciendo que una base militar soluciona de ninguna manera estos conflictos, pero que sí puede contribuir económicamente para que el Estado, con sabiduría, pueda administrar fondos, pueda administrar personal para poder luchar contra estos crímenes internacionales. La siguiente, por favor. Y aquí una reflexión un poco más interna. La solución no está solamente en las bases militares internacionales. Tomemos el ejemplo de nuestro vecino Colombia, que sabemos que tiene 9 bases militares de Estados Unidos, pero que ha hecho a la interna. A la interna ha fortalecido sus Fuerzas Armadas, ha creado 3 nuevas divisiones, 15 nuevas brigadas móviles, 8 brigadas territoriales, 60 batallones de contraguerrilla, y todo eso, parte de financiamiento, es también del gobierno de Estados Unidos. Pero lo importante es que la guerra no solamente se lucha con los fondos de afuera, también con los fondos de adentro. Entonces, la idea de esta última filmina es simplemente explicar que la guerra también se la lucha hacia adentro. Y la última filmina, por favor. Muy bien. Hemos escuchado algunas participaciones interesantes en cuanto a las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano para el cumplimiento de ciertos acuerdos internacionales, y se mencionó en la primera intervención esta convención que la proyecto, que es la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 98. Sobre esto, unas muy brevísimas reflexiones. Primero, tanto el gobierno ecuatoriano central como el aparato legislativo tienen unas obligaciones específicas a nivel internacional, como la de promover cooperación, no necesariamente con bases militares, sí la de promover cooperación, de tomar medidas de orden interno, administrativo, legislativo, reformar las propias leyes ecuatorianas para que esta cooperación internacional se pueda dar. Pero no solamente hablemos de cooperación internacional a nivel de Naciones Unidas, vayámonos a lo que ocurre en la comunidad andina. Nosotros tenemos la decisión 505, que es el Plan Andino para la lucha contra las drogas. ¿Por qué no volteamos hacia esos planes andinos que ya están construidos, que nos permitirían, por ejemplo, con la eliminación de esta norma, no solamente pensar en que otros países pueden poner bases en Ecuador, sino que Ecuador puede también plantear ciertos destacamentos en frontera? Todos sabemos, y la gran queja de los militares es, cuando llegamos a frontera no podemos perseguir a los delincuentes porque cruzan la frontera. ¿Por qué no buscamos acuerdos ahora con esta liberación de la norma que nos permitan integrarnos a nuestros países hermanos? Ya tenemos la normativa andina que nos permite trabajar en ese sector. Lo único que nos faltaría es implementar este tipo de acuerdos, poner algún tipo de zonas grises en las que nuestro ejército también puede intervenir en frontera para que evitemos pasar por lo que pasamos, que quienes cometen este tipo de infracciones cruzan frontera y se sienten exentos de cualquier tipo de responsabilidad. Finalmente, sobre el punto, y con esto ya termino esta brevísima presentación, sobre el punto de derecho local, sabemos que tenemos ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ha sido un pronunciamiento favorable en cuanto al procedimiento, no en cuanto hacia el fondo, y la Corte Constitucional ha apoyado que dentro de este artículo 422 de la Constitución se pueda continuar con el procedimiento interno para la aprobación de la norma. No nos olvidemos que el referéndum no deja de ser una gran expresión de la democracia y eso es lo que el pueblo ha pedido. Y desde luego está en las manos de ustedes, asambleístas, el definir este pensamiento del pueblo, el definir cuáles son los límites de este referéndum. Y mi sugerencia iría un poco más allá. Si la preocupación que tiene esta asamblea es de que el Ejecutivo suscriba acuerdos internacionales en los que se eleve la inmunidad, por ejemplo, del cuerpo diplomático, de los militares, nosotros tenemos en Ecuador nuestra propia ley sobre inmunidades diplomáticas. ¿Por qué no trabajar sobre esa ley? ¿Por qué no definir cuál puede ser el alcance de la inmunidad de un diplomático de carrera, de un militar? Hay al menos 3 tipos de inmunidades: para asuntos penales, para asuntos civiles, para asuntos laborales. Podríamos trabajar en ese área para que estos temores que son naturales de que existan, por ejemplo, militares que cometen delitos y no sean perseguidos, sean de esta manera pues controlados. Y sí, como último punto, sí hay temas interesantes para controlar. Por ejemplo,
Veía hace poquito, antes de venir para acá, que en Estados Unidos los cuerpos diplomáticos tienen aproximadamente una deuda, algo pequeño, de 15 millones de dólares en tickets. Son cosas tan pequeñas, en tickets de parqueo. Sí, entonces podemos, ¿por qué me refiero a este ejemplo que es tan sencillo? Porque la reforma que le demos a la ley sobre inmunidades puede ir tan profundo como para tratar este tipo de cosas, ¿sí? Hoy en día es una ley que tiene aproximadamente 70 años, que debería ser revisada y que ahí podríamos controlar desde la Asamblea las acciones del Ejecutivo en cuanto a lo que puede y no puede hacer en cuanto a las inmunidades diplomáticas. Esta es mi participación, señora presidenta. En caso de alguna inquietud, encantado de atenderles. Gracias por su participación. La presentación se les dará llegar a través de los equipos técnicos a todos los asambleístas. Tiene la palabra, señor vicepresidente. Ya está. Con el dedo bien, ¿no? Doctor, muchas gracias por su presencia acá. Sin duda, el manejar los temas con estadísticas y con números es siempre ilustrativo. Usted ha mencionado un par de casos que para mí pueden ser aleccionadores. Usted mencionó el caso de México y mencionó el caso de Colombia. Y hemos escuchado aquí en la Asamblea Nacional, en la opinión pública, señalar que Colombia, a pesar de tener 8, usted dijo 9, no sé si son 8 o 9 bases militares, no ha podido luchar, no ha podido vencer al crimen organizado, al narcotráfico. Y claro, uno debe entender que no hay soluciones mágicas y que no es un tema de tomar una sola decisión para poder luchar contra el crimen transnacional, que también es poderoso por la cantidad enorme de recursos que maneja. Pero sería interesante saber qué resultados tuvo Colombia con la presencia de estas bases militares y de pronto tratar de proyectar qué hubiera pasado en Colombia si no hubiera tenido esta ayuda internacional, ¿no? Y uno de pronto puede llegar a una conclusión evidente de que los resultados fueron positivos. Podría llegar. ¿Qué pasó con México? Como usted acaba de mencionar. ¿Qué hubiera pasado con México de tener cooperación internacional con bases militares? De allí se pueden sacar conclusiones muy interesantes sobre la conveniencia o no, a sabiendas, y debemos que tener absolutamente claro que la instalación de bases militares no va a resolver el problema por sí sola. Esta debe venir acompañada de una serie de acciones y de decisiones del Estado, y persistente además, que esto además sabemos que esto toma mucho tiempo poder eventualmente derrotar al crimen organizado ligado al narcotráfico y a los negocios ilícitos. Entonces, eh, no sé si usted tenga información, hay algún estudio académico, algún estudio que un poquito señale los beneficios que tuvo Colombia con la instalación de bases militares, aparte de que el cooperante ayuda a sostener económicamente la lucha contra el crimen organizado, que además obviamente tiene un enorme impacto en la economía de un país. Y eventualmente, si hay algún estudio que diga, bueno, México no tuvo cooperación internacional y tiene estos costos y tiene estas consecuencias. ¿Existe algún estudio al respecto, doctor? Sí, Tiene la palabra. gracias, señora presidenta. Sí, existen estudios, no los traje el día de hoy precisamente, pero le puedo hablar de cifras que sí las tengo en la mente. Primero, la reducción del número de personal de las FARC, que pasó de cerca de 35,000 a 7,000 personas. Uno de los efectos puede ser también el acuerdo que llegaron a las FARC entre el gobierno central y los líderes de las FARC, pero de hecho la presión que ejerce Estados Unidos a través de sus bases militares no es menor y también contribuyó a la reducción de miembros de las FARC de una manera categórica. Pensemos en algo que es importante. ¿Por qué Ecuador hoy se vuelve un país de paso? Porque los controles aduaneros en frontera son altamente influenciados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, cruzar fronteras, cruzar mercancía, cruzar drogas por frontera, no es tan sencillo y no es tan sencillo precisamente por la interferencia de los Estados Unidos. Mientras que en Ecuador nuestras fronteras son muy permeables. Ahora todos sabemos que nos hemos vuelto en un país casi, no productor, pero sí exportador, un país de paso. Sabemos que esto ocurre con la mafia libanesa y demás, mafia albanesa, perdón.
Sin embargo, hablando exclusivamente de cifras, si es que nosotros miramos qué es lo que sucedió en Ecuador, y entiendo que quienes me van a seguir ahora en la palabra tienen las cifras mucho más claras de lo que sucedió a nivel de Manta, sabemos que con la salida de la base de Manta, las incautaciones aumentaron. Efectivamente, uno podría pensar, bueno, la base no nos servía mucho, las incautaciones aumentaron, pero también podríamos verlo desde la perspectiva que la producción y la exportación fue lo que aumentó realmente. Entonces, las cifras ciertamente nos ayudan a tener un consolidado más claro de si es que hay eficiencia o no. Pero yo solamente invito a pensar una cosa. México al día de hoy no tiene bases precisamente por la discusión de soberanía, que es una discusión que ha sido llevada ya durante varios años, pero poco a poco vamos viendo las influencias de los cárteles mexicanos, y esto no es un tema solo mío, es un tema conocido, la influencia de los cárteles mexicanos, y ya no tanto de los cárteles colombianos. O sea, vemos que hacia allá es hacia donde está migrando la producción y los negocios de los cárteles, pero no necesariamente hacia Colombia, en donde se lo ve un poco más controlado. No ha desaparecido, efectivamente no ha desaparecido, pero se siente que existe más control, y ese control hace que ahora intenten pues moverse hacia las fronteras ecuatorianas o peruanas. Muchas gracias. Asambleísta Sánchez, tiene la palabra. Doctor, quisiera hacerle dos preguntas. Bueno, primero una reflexión en cuanto a los datos de cuánto Estados Unidos se ha gastado en estos temas. Con respecto al tema de Ucrania, en su exposición, claro, 19.000 millones es bastante, pero recordemos que ellos están en guerra con Rusia, entonces Estados Unidos tiene muchísimo interés de poner recursos. Sí, imagínense, en nuestro país con 19.000 millones de dólares arreglaríamos muchos problemas aquí de inseguridad. Entonces, no sé si es que Ecuador está en ese mismo contexto para tener el interés de que países quieran venir acá en temas estratégicos, políticos, económicos y también de seguridad nacional. Ese es un tema que yo hice alguna reflexión aquí porque cuando se le había consultado al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada, si es que tenía intereses de nuevamente instalar una base militar, ellos habían mencionado que no. Entonces, ojalá tuvieran el interés para poder solucionar algunos problemas y incrementar recursos a la política nacional. Más bien, a su exposición, yo la entendí con respecto al tema de Colombia, que si bien es cierto, tienen 8 o 9 bases militares, el país a la interna ha invertido también mucho en seguridad, que no es el caso que hoy tenemos nosotros como Ecuador. Y por último, quisiera que usted me dé que nos dé luces con respecto al tema de la inmunidad para militares que estuvieran aquí instalados, porque eso también debería ir en un acuerdo internacional en el caso de aprobarse esta reforma a la Constitución. No porque estén en una base militar van a tener inmunidad. Eso debería establecerse en el convenio y lo más lógico es que no lo tengan, porque no están en la misma categoría de embajadores y tal, sino más bien vienen a cumplir una misión específica que estará ligada a un acuerdo internacional. ¿Qué sugiere usted? ¿Que tengan inmunidad o no? ¿Cuál sería su sugerencia con respecto a este tema? Muchas gracias. El derecho internacional está creado sobre la base de la reciprocidad. Ese es como el principio fundamental del derecho internacional. Cuando nosotros vamos a la Convención de Viena sobre Inmunidades Diplomáticas del año 61, la base es la reciprocidad. Es decir, en una relación normal, un embajador ecuatoriano va a tener inmunidad mientras hace sus actividades de embajador dentro del país en donde esté ejerciendo sus actividades. Y ahí viene un primer tema. ¿La inmunidad debería o no otorgarse? Eso es un tema que ya realmente escapa de mi decisión, es una decisión política, es una decisión de asamblea, pero lo que sí puedo decir es que hay al menos 3 tipos de inmunidades que podríamos otorgar. Inmunidad por asuntos penales, que es la que más preocupa, pero también hay inmunidades por asuntos civiles e inmunidades por asuntos de familia, por ejemplo. ¿Qué sucede si un militar, vamos a decir canadiense, llega a Ecuador y tiene un hijo con una persona ecuatoriana? ¿Puedo demandarle por
pensiones alimenticias o no. Ahí es en donde, por ejemplo, el trabajo de la Asamblea puede verse reflejado en la reforma a la ley sobre inmunidades ecuatorianas. ¿Sí? Son cosas que parecerían menores, pero pongámonos en los pies de esta persona. ¿Qué le quedaría por hacer? Ir a demandar en los Estados Unidos, lo que le va a costar una millonada, desde luego. Entonces, este tipo de matices son los que yo sugeriría incluir, hacer una reforma profunda de esta ley de inmunidades y en la que tengamos que comprender que si nosotros retiramos inmunidades, también vamos a perder inmunidades de regreso. Nuestros militares en servicio en Colombia o en cualquier otro sitio que tengan que ejercer sus operaciones, van a perder también esas inmunidades. En mi opinión, lo que mejor sirve son inmunidades específicas por actos específicos. No es lo mismo un militar cumpliendo una misión de asalto a un grupo armado en Esmeraldas que un militar tomándose una cerveza y agrediendo a cualquier transeúnte. Entonces, el límite tiene que estar definido por la Asamblea. Lo puede hacer reformando esta ley de inmunidades. Esa sería mi sugerencia. Gracias. Solo a modo de comentario, si me lo permiten, en el texto que siempre cargo conmigo, se establece que en el 99 el gobierno no otorgó inmunidad penal a los militares norteamericanos y ratificó su adhesión a los principios de la Corte Penal Internacional. O sea, en esta especificidad no, pero en aquello otro de lo que hemos hablado, sí, digamos, con el antecedente, en ese momento eso cuenta los libros. Asambleísta Yomay. Gracias, Presidenta, y gracias por su aporte. Solo quisiera hacer una pregunta. Bueno, usted es experto en el ámbito internacional. Asumo que habrá dado seguimiento todo este tema de los funcionamientos de las bases militares en los distintos países. Bueno, prueba de ello nos ha presentado quizás un resumen. A partir de aquello, me gustaría saber de usted. No sé si la presencia de las bases militares en estas zonas ha sido como un punto, un elemento clave para que se generen los conflictos militares que ahora mismo se están dando allá en Ucrania y otros. O sea, no sé, tal vez ha estudiado eso, ¿cómo le ve eso? A mí también me preocupa que siendo un país que queremos la paz, nos podemos estar convirtiendo en un foco nuevamente, probablemente de un conflicto, ¿no es cierto? Teniendo como antecedente los objetivos por los cuales se usaron, por ejemplo, la base acá en Galápagos. O sea, con todo esto, me gustaría conocer su criterio y qué es lo que ha encontrado frente a esto. Gracias. Encantado, estimada asambleísta. Sí, todo depende de cuál es el objetivo de la base específica. Una base militar de Estados Unidos en Japón, de las 150 que tiene, no tiene un objetivo necesariamente de control de narcotráfico, pero sí de observación a el vecino chino. ¿Sí? Las bases militares que están regadas en toda Europa no van a tener tampoco necesariamente un objetivo de control a grupos organizados, narcotráfico, mafia de este estilo, sino más bien una especie de protección de la OTAN, del grupo de la OTAN, versus cualquier ataque que pudiese venir desde Rusia. Entonces, el objetivo militar tiene que definirse con claridad. Puede que las bases que se instalen en Ecuador no sean necesariamente de origen militar. Militar implica necesariamente guerra. Es la definición clásica de lo que es militar, es guerra. Pero estas bases pueden ser bases de inteligencia, pueden ser bases de espionaje, pueden ser bases, los expertos en la materia podrán definir el alcance de estas bases o de estos cuerpos armados que pueden participar, pero ahí viene lo importante, que desde la Asamblea se controle cuál es el objetivo último de estas bases militares y que ese objetivo no sea un objetivo belicista. En estos años, en Latinoamérica, con ciertos problemas que tiene Bolivia con Chile, es un espacio de paz, es un espacio en donde los acuerdos de paz se han alcanzado y no se requiere de ningún tipo de actividad bélica adicional. Centroamérica es un estado, es una serie de estados en donde se encuentran en absoluta paz. Los conflictos son más bien conflictos armados internos que tienen que ver con condiciones políticas no aceptadas por parte de la población. Sin embargo, sí, efectivamente, la geopolítica apunta a que las bases militares de ciertos países como Estados Unidos, en ciertos lugares específicos como Japón y demás, tienen un objetivo belicista
de protección, puede ser, o de estar preparados en caso de que el conflicto armado pueda escalar. Pero yo no creería que esos mismos objetivos deberían ser los que se cumplan aquí en Latinoamérica, porque finalmente para nosotros ese no es un estado en el que nos encontramos de conflicto armado, ni siquiera con nuestros vecinos. Esa sería mi respuesta, estimada asambleísta. Gracias. Usted decía, efectivamente, no va a ser con esos fines totalmente militaristas, ¿no es cierto? Pero el momento que reformemos la Constitución en el artículo 5, estamos eliminando lo que claramente dice, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. O sea, entonces, ¿considera pertinente eliminar este apartado? Bueno, lo que pasa es que esa fue la respuesta del referéndum, ¿no? Entonces, el referéndum que se preguntó al pueblo ecuatoriano tuvo esa naturaleza. La pertinencia o impertinencia creo que ya escapa de la posición académica, porque esto es algo que ya se enmarca dentro de lo que decidió el pueblo soberano y qué es lo que quería hacer, y eso es lo que dice el artículo 1 en la Constitución. La soberanía radica en el pueblo y esa es la voluntad la que un poco tenemos que ir matizando. Pero claro, la misión de la Asamblea no es exclusivamente la de replicar lo que quedó dentro de parte del referéndum, sino darle un sentido. Y ese sentido puede ser corregido a través de normas secundarias en las que se restrinja la capacidad de actuación, por ejemplo, de militares dentro del territorio ecuatoriano. Se lo puede hacer si es que la Asamblea hace reformas dentro de, por ejemplo, sus leyes internas, que ya conversábamos, uno de ellos es la de inmunidades diplomáticas. Entonces, es verdad que al eliminar este artículo, sí se podría, en principio, generar alguna especie de base de carácter belicista dentro del Ecuador, pero el control está tanto en la Asamblea como en la Corte Constitucional una vez que estos acuerdos se aprueben. Hasta ahí sería mi respuesta, asambleísta. Gracias, asambleísta Yumbay. ¿Algún otro colega legislador que tenga deseos de intervenir? Si no, le encargo la presidencia, señor vicepresidente. Tengo un par de preguntas bastante puntuales que hacer. De acuerdo, señora presidenta, asumo la presidencia para que usted pueda intervenir. Tiene la palabra. Muchas gracias. Existe un acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas. Lo mencionó en la mesa el ministro de Defensa como una de las herramientas que ellos tenían para poder implementar una serie de acciones posteriores. Y entre otros, en realidad bastante corto, mi pregunta es qué responsabilidades le adjudica el Estado ecuatoriano, es decir, el momento en el que él, en su momento ministro de Relaciones Exteriores, firma esto junto con el embajador de los Estados Unidos, ¿a qué se comprometió el Estado ecuatoriano en ese momento? Porque si hacemos un poco de retrospectiva al inicio de esta comisión, por ejemplo, nos decían que hay un filtro constitucional alrededor de acuerdos económicos y acuerdos en materia de seguridad, pero esto se firmó sin que la Asamblea diga nada. Entonces, digamos, ¿cómo se entiende desde el derecho internacional esto? O en su defecto, ¿qué le significa esto al Estado ecuatoriano una vez que se ha comprometido a aplicarlo? Sí, estos acuerdos se enmarcan dentro del ámbito de cooperación, pero no son acuerdos que exijan de manera específica acciones específicas por parte del Estado ecuatoriano. Es decir, son acuerdos que se los conocen como acuerdos de soft law, es decir, acuerdos que tienden un aterrizaje sencillo dentro de la ley ecuatoriana y que no necesariamente le imponen obligaciones de cumplimiento específicas al Estado ecuatoriano. Ahora bien, si sobre la base de esos acuerdos el gobierno ecuatoriano empieza a implementar planes de acción, planes de control, planes de inteligencia y demás, tendríamos que ver hasta qué punto estas actuaciones del Estado, del gobierno central, estarían dentro del alcance de una normativa suave, por así decirlo, que no les exige ninguna actuación específica, ¿sí? Y que tampoco le impone obligaciones de cumplimiento nacional o internacional al Estado ecuatoriano. El asunto sería si es que este tipo de políticas se implementan en normativas locales o se implementan a través de decretos ejecutivos o de reformas a la Constitución, en donde este tipo de convenios podría tener ya un impacto real. Siempre y cuando se mantengan dentro de este estándar, digámoslo así, elevado, en el que no
tiene injerencia directa en las actuaciones del Ejecutivo, ni de la Asamblea, ni de policía, ni del Ejército. Son normas, digámoslo así, inofensivas, que no son más que declaraciones de las partes de buenas intenciones. Porque, por ejemplo, en el artículo 10 de este estatuto, y también le di lectura al ministro en su momento, establece, por ejemplo, que el Ecuador reconoce que es probable que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tengan que utilizar el espectro radioeléctrico. Y, digamos, al ministro en ese momento no le alarmó, digamos, le parecía como que parte de una cooperación sin decirnos si el Ecuador podrá hacer lo mismo. Es decir, por eso insistía en la pregunta sobre el derecho internacional. ¿Cómo se configura la relación entre los estados? Si en esto en particular únicamente Ecuador sería quien dé. Es decir, ¿cómo se configura esta relación recíproca si cabe entre estados, al menos? Sí, justo lo que decíamos hace un minuto, el derecho internacional es un derecho de reciprocidades. En la medida en que yo tengo un derecho, un privilegio, también puedo exigir ese mismo derecho y privilegio a mi contraparte. Es ahí en donde viene la habilidad del equipo diplomático para negociar pros, para negociar contras, para Ujú. negociar beneficios en favor del Estado, que se puedan transferir, o se puedan interpretar o se puedan transmitir como los beneficios que tuvo el Estado ecuatoriano de este acuerdo. Si, por ejemplo, este acuerdo permite que el Estado ecuatoriano pueda tener ciertos recursos para la operación dentro del área radioeléctrica o, eh, digamos, áreas conexas, entonces podría haber, por ejemplo, alguna especie de cooperación internacional ahí. El punto, estimado asambleísta, es quién va a tener derecho al acceso a esa información. Yo creo que lo más importante es, más allá de que podamos tener gente de inteligencia, utilizar el espacio radioeléctrico y demás, quién va a poder manejar esa información y esa información va a ser transparentada ante qué órganos, ante órganos de policía, ante órganos militares, ante órganos de inteligencia, ante la misma asamblea Ujú. que podría solicitar este tipo de información. Yo creo que ahí está la parte importante. Si es que esta información la va a tener única y exclusivamente un cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos, o también hay la posibilidad de que eso se comparta con nuestros equipos de defensa nacional, Fuerzas Armadas y demás. Cierro con esto, porque justamente este artículo 10 establece que el uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para los Estados Unidos. Ujú. Entonces, el siguiente beneficio bajo este, digamos, principio de reciprocidad tendría que ser el acceso a la información. Y hacia allá la siguiente pregunta, entonces, ¿hay algún límite, si se quiere, en el acceso a la información? ¿Quién debería ser quien tutele esa información? Es decir, va a estar bajo reserva del Estado, tiene que ser las Fuerzas Armadas, tiene que ser un frente de seguridad, tiene que reestructurarse un ministerio coordinador, es decir, en términos de las capacidades del Estado sobre el escenario de que esto se llegue a aplicar y al no tener réditos, digamos, económicos directos, los subsiguientes réditos requieren una responsabilidad mayor, porque en todo caso, si llegara dinero, hay las instancias correspondientes para evaluar su uso. Pero si no va a haber recursos, ¿de qué manera se garantiza al menos un tutelaje y que esta información no sea utilizada de manera irresponsable? Porque lo cierto es que el Ecuador está en la mitad del mundo. Es decir, además, su ubicación georreferencial, si se quiere, es, Ujú. digamos, bastante ambiciosa para quienes entren en algún conflicto que no precisamente seamos nosotros. Entonces, al no existir un rédito económico y pasar algo así, ¿cómo tendría que jurídicamente garantizarse que el Ecuador va a poder acceder a una información y utilizarla adecuadamente, ¿no? Claro, los acuerdos, si es que no lo contemplan, deberían incluir ese tipo de información, es decir, o ese tipo de normativas en las cuales se diga claramente quiénes o qué equipo, por ejemplo, puede ser los equipos de inteligencia designados de cada uno de los países, quienes tengan un acceso completo a toda la base de información. Desde luego hay que tener los cuidados porque hay temas de inteligencia, se pueden filtrar y demás, pero ciertamente el gobierno ecuatoriano, al ser el quien proporciona este tipo de accesos, debería tener un acceso casi que irrestricto a poder también conocer la información que se está manejando dentro del espectro radioeléctrico ecuatoriano. Como usted decía, señor asambleísta, la posición geográfica del Ecuador hace que para nosotros sea un privilegio el poder manejar ciertos tipos de comunicaciones, eh, al menos a nivel internacional, y por eso es que este tipo de acuerdos deberían surtir efecto en Ecuador, pero con las salvedades que hemos mencionado. Saber quién va a manejar la información, cómo va a ser manejada, qué equipos de defensa, de inteligencia, de contrainteligencia. Es decir, no pueden ser normativas tan ligeras en cuanto al manejo, porque hay incluso llegando a temas tan extremos como la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, hay otra normativa que se puede contraponer contra la información que se está manejando a través del espectro radioeléctrico ecuatoriano. Muchas gracias. Eso me deja claro respecto sobre todo a la reciprocidad entre los estados, porque a ratos parecería como que damos todo y no recibimos nada de vuelta. Gracias, vicepresidente. Gracias, asambleísta
Si la razón, le devuelvo la presidencia. Muchas gracias. ¿Algún otro colega que desee hacer consultas? No. Agradecemos la presencia del PhD Francisco Javier Paredes por habernos dejado sus aportes para esta comisión y les daremos llegar a los colegas legisladores la exposición que ha presentado a través de las diapositivas. Gracias a ustedes, encantado de asistirles. Muchas gracias.